Llegó el momento de hablar acerca de historia y para ello está José Luis Ortiz. Él es escritor e historiador y bueno, siempre viene a cultivarnos muchísimo y a refrescarnos la mente de lo que probablemente ya aprendimos en algún momento, pero bueno, siempre es necesario recordar de dónde vienen pues todos los personajes icónicos de nuestro México, de nuestro Jalisco sobre todo, y hoy vamos a hablar acerca del general Marcelino García Barragán y bueno, le damos voz a José Luis Ortiz para que él nos ilustre con su sabiduría. ¿Cómo está, profe? Primero, gracias por darle voz a los desvalidos. Carlita, un saludo a su amable auditorio. ¿Quién fue don Marcelino García Barragán? Él nace el 2 de julio de 1895 en Pueblo Nuevo, antier, ayer Cuautitlán, hoy Cuautitlán de García Barragán. Así es. Él prácticamente se viene muy joven a Autlán, otros dicen que a Guadalajara, y a la edad de 14 años, él se afila en las filas de la Revolución Mexicana, se va a la División del Norte. Él anduvo en la toma de Ciudad Juárez, en la Gran Batalla de Torreón, en la Batalla de Tierra Blanca. De Tierra Blanca también fue. Otros dicen que anduvo en la Batalla de Zacatecas. Luego él prácticamente, cuando termina la primera revolución, que es una revolución muy corta, él se mete a estudiar al colegio militar. Okay. Él ya sale con el grado, creo que con el grado de capitán, porque ya tenía, él ya entra al colegio militar. Hay que aclarar que los cadetes del colegio militar salen con el grado de subteniente, pero él ya entra a estudiar con el grado que se ganó con sus manos oliendo a pólvora en la revolución, con el grado de teniente. Entonces él ya sale por primero de capitán, y lo curioso es que él se convierte en director del colegio militar, siendo el presidente don Manuel Ávila Camacho. Posteriormente, siendo ya el director del colegio militar, se viene a gobernar Jalisco, y hay un dato muy curioso, que él gana la elección con 130,027 votos. Muy bien. Y él se convierte en el último gobernador constitucional de 4 años. Acuérdense que antes eran periodos de 4 años. Eran periodos de 4 años, desde Prisciliano Sánchez hasta Marcelino García Barragán. Cuando Marcelino García Barragán es gobernador, posteriormente llega González Gallo, ya como gobernador electo, pero él es electo para 4 años. González Gallo. González Gallo. Las voces del viento de la historia dicen que González Gallo le pidió a García Barragán que modificara la Constitución para que él fuera gobernador por 6 años. Y García Barragán, todo un soldado, le dice, es que usted, licenciado, fue electo para 4 años. Okay. Hay que aclarar también que junto con la elección de González Gallo ya se había elegido el Congreso de Jalisco, y él tenía totalmente el control. Entonces, viendo que García Barragán le cerraba las puertas, faltando 11 días para que termine su periodo de gobernador, lo destituyen y nombran a don Saturnino Coronado, que era el vicepresidente de Guadalajara, gobernador por 11 días. Fue un pleito que a la fecha nunca se terminó. Sin embargo, González Gallo pues era muy amigo de Ávila Camacho, fue su secretario particular, sí, gobernador, y lo tuvieron en la congeladora. A él se le vuelve a parar el águila cuando llega don Gustavo Díaz Ordaz, y a él lo nombra secretario de la Defensa Nacional. ¿Cómo para qué años más o menos, maestro? Pues Gustavo Díaz Ordaz fue presidente, terminó en el 50, quiere decir que fue en el 40 y tantos. Muy bien. Acuérdense del suceso del 68, y don Gustavo termina en el 70. Entonces estamos hablando que él es secretario de la Defensa más o menos del 65 al 70. Muy bien. Él termina los 6 años de Gustavo Díaz Ordaz. Y fue algo muy curioso, porque acuérdense que hubo el suceso del 68. El 2 de octubre. Del 2 de octubre, y a él se la cargaron porque el ejército, dicen las voces del viento de la historia, que él no tuvo prácticamente nada que ver, porque sin consultarlo a él, mandaron el ejército a la plaza de Tlatelolco. Aquí es muy raro, porque yo creo que en ese entonces
al secretario de la Defensa tenías que preguntarle prácticamente lo que se iba a hacer. Repito, las voces del viento en la historia dicen, pues fue don Luis Echeverría el que prácticamente le hace todo el movimiento y se lo cargan a él. Sin embargo, don Gustavo, él salió a los cuatro vientos a decir que el responsable él fue del momento del 1968. Así es. ¿Y cuál fue el legado que nos deja aquí a los jaliscienses el general Marcelino García Barragán? Cuando Marcelino llega al gobierno de Jalisco, el campo de Jalisco era un campo prácticamente desolado, improductivo. Y él hace una campaña y vende a la mitad de precio cerca de 7,000 arados de fierro. Muy bien. Para sustituir el arado de madera. Acuérdense que en ese entonces yo creo que el 99.9% de la tierra cultivable de Jalisco se cultivaba con tracción animal. El arado no, el arado egipcio que conocemos, bien, que era un arado de madera, y él Profe, lo voy a interrumpir, disculpe. Vamos a ir a una pausa, pero regresamos con más, ¿le parece? Excelente. Vamos a ir a la pausa. No te muevas. ¿Tan rápido se fue el tiempo ahora? Sí. Seguimos hablando acerca del general Marcelino García Barragán y bueno, queremos saber también cuáles fueron una de las obras más importantes que podemos mencionar en este momento que él haya hecho para todos los jaliscienses, porque evidentemente pues siendo un hombre tan ilustre pues y que por supuesto lo tenemos en un espacio tan importante de la ciudad, ¿qué es eso que caracteriza al general? Estamos hablando de los años 40 hasta los 50 y casi todos los caminos que fueron de herradura eran cuando mucho terracería en Jalisco. Muy bien. Él vivió prácticamente y él siempre se dijo que él nació en Atlán. Entonces él impulsó la carretera de Guadalajara a Acatlán de Juárez. Muy bien. Esa fue una obra muy importante. Y luego el campo, el campo jalisciense estaba muy desolado. Y él, repito, si un arado de fierro te costaba 25 pesos, él los dio a 10 pesos. Cerca de 7,000 arados para que se fortaleciera el campo. Que hoy en día pues ha sido, pues fue un referente de lo que estamos viendo hoy, padeciendo hoy, que no se apoya al campo cuando es lo primero que se debe hacer, ¿no? Fíjese que don Adolfo López Mateos decía que un campo con hambre va a ser un campo inquieto. Digo, no se vale lo que hicieron, porque a mí me tocó el plantón, pero es muy justo. El precio del maíz está por los suelos. El maíz de ciclo a ciclo te aumenta cuando mucho un 3% y los insumos te aumentan hasta un 40%. Un saco de semilla de 25,000 granos vale más de 5,000 pesos. Entonces, ¿de dónde te va a dar para que te paguen a ti una tonelada de maíz a 5,200 pesos como la están dando? No, pues ese es el gran problema. Pero bueno, regresando acá con el general Marcelino García Barragán, ¿cuándo fallece el general? Él muere en el 79, muere aquí en Guadalajara y lo sepultan en Atlán. Okay. Bueno, él quiso mucho Autlán y él se decía que él era de Autlán. Yo 2, 3 veces, mi abuelo era medio pariente de él, iba mucho a Tonal, iba muchas veces con él. Yo de estudiante, yo lo llegué a visitar aquí 2, 3 veces y él tenía un rancho muy bonito que se llamaba el Tecuán, allá por el rumbo de la costa. Muy bien. Okay. Pero repitiendo, lo gran legado de él es que son 40 kilómetros de aquí al famoso kilómetro 40. El famoso kilómetro 40, fíjate, ahora nos damos cuenta. Él le metió la carretera de Guadalajara al famoso kilómetro 40 con el fin de que con el tiempo llegara a Plan y posteriormente llegar a la costa de Oiga, Jalisco. profe, y ahorita está dentro de la rotonda de los hombres ilustres. Siendo gobernador don Guillermo Jesús Vidaurri, él tiene que haber un decreto del Congreso para que pueda ir a la rotonda. Sus restos descansaban en el panteón de Autlán, hoy descansan con una estatua en la rotonda de los jaliscienses ilustres. Acuérdense que antes eran la rotonda de los hombres ilustres, pero ya hay 3 o 4 mujeres en la rotonda y le cambiaron prácticamente el nombre a la rotonda de los jaliscienses Es correcto, ilustres. sí, tiene razón. Ese es más o menos el peregrinar de la... Pero lo que es importante resaltar, que él lo destituyen faltándole 11 días para que terminara su periodo. Y él fue el gobernador, el último gobernador, puede ser por revolucionario,
pero que la Constitución marcaba que el periodo para un gobierno constitucional en Jalisco era de 4 años. Ok. Y repitiendo, pues él se mete en el conflicto con don González Gallo, y no llega a ningún acuerdo y lo destituye, y nombran a Saturnino Coronado, que era el vicepresidente municipal de Guadalajara, y fue gobernador interino o sustituto por 11 días. Usted que estuvo como tan de cerca ahora que nos estaba contando esto, que de repente a lo mejor ahí hay como un ligero parentesco, ¿cree que ha sido recordado de una buena manera o que honestamente se ha transformado un poquito la historia negativamente por algunos sucesos que pasaron en su momento? Mire, hay que entender una cosa. Todos los seres humanos tenemos luces y sombras. Los enemigos siempre nos van a sacar las sombras para exhibirnos ante la sociedad, que es la que te juzga y la que te avala como ciudadano. Eso es muy interesante recalcarlo, pero yo creo que en el fondo fue un gobernador que hubo paz en Jalisco, fue un gran militar, porque acuérdense que se rumó también en el 68, a él le ofrecieron que diera un golpe de Estado. Nunca estuvo comprobado, las voces del viento lo mencionaron, él prácticamente nunca quiso y se comportó como un gran soldado, como un gran militar y como un gran general. Y es por eso que hoy pues forma parte de los jaliscienses ilustres y que lo recordamos en cada fecha se celebra su... Creo que el 3 de septiembre es el cumpleaños de él. Pero hay que entender que él tuvo también muchos altibajos. Acuérdense que lo destituyen faltando 11 días, pero se recupera y después llega como un gran general a ser secretario de la Defensa Nacional. Pues maestro, muchas gracias de verdad por ilustrarnos, por hacernos recordar y conmemorar a grandes personajes jaliscienses. Sabe que aquí es su casa, bienvenido y gracias por enseñarnos, maestro. No, hombre, muchísimas gracias. Y les adelantamos un poquito que el próximo miércoles hablaremos del origen del Día de Muertos y de la flor de cempasúchil, si ustedes no lo permiten. Claro, maestro. Y gracias por darle voz a los desvalidos y un saludo a su amable culto auditorio. Gracias. Oigan, y ahora pongan mucha atención porque toca el turno de ir con Natsi Padilla. Vamos a ver el clima.